Hace 8 días estuvimos hablando un poco acerca de ello, ¿verdad? Cómo tu manera de pensar realmente es muy importante, ¿verdad? Entonces, quiero que podamos orar, pero antes quiero que abras tu Biblia en el Salmo 26, versículo número 5. Hoy quiero tomar esta escritura como referencia de lo que voy a compartir acerca de lo que son los pensamientos. Y el salmista decía esto: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina, mis íntimos pensamientos y mi corazón. Así que hoy quiero que podamos orar, así como este salmo dice: Señor, examina mis pensamientos. Dice: examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Y Señor, esta noche queremos pedirte, Dios, que tú nos enseñes hoy, que me des la oportunidad de expresar y de hablar, Señor, este tema tan importante. Podamos entender que debemos de madurar en nuestra manera de pensar, que si a lo mejor antes de conocerte o nunca nadie nos había dicho la importancia de cuidar lo que pensamos, hoy es un buen momento, Señor, para reflexionar, sobre todo porque tu palabra nos habla de ello. Tu palabra, Señor, siempre será como un espejo que nos va a reflejar, y como decía este salmo, Señor, que tú examines nuestro corazón y que puedas mirar lo más íntimo de nuestros pensamientos, que verdaderamente, Señor, podamos entender que en nuestros pensamientos, Señor, está el destino incluso de nuestra vida y de lo que somos y de lo que tenemos, Padre, en nuestra manera de pensar. Te pido que me ayudes a compartir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. La semana pasada decíamos que tú y yo somos lo que pensamos, ¿verdad? Así lo dice la palabra. Tú y yo somos lo que pensamos, y Dios quiere que aprendas a identificar lo que piensas, tus pensamientos, ¿verdad? Hay una autora, un libro que habla mucho sobre este tema, Joyce Meyer, y ella dice: aprende a capturar tus pensamientos. Aprende a capturar tus pensamientos. Fíjate que según estudios, ¿verdad? Estuve buscando información. Según estudios científicos, una persona tiene hasta 60,000, escucha bien, hasta 60,000 pensamientos en un día. O sea, de tantos pensamientos, ¿verdad? O sea, todo lo que pasa en tu mente en un día, ideas, conceptos, ¿verdad? Y de tantos pensamientos que tienes, finalmente tú eliges ser quien eres. De tantos pensamientos, las decisiones que tomas, ¿verdad?, son producto de tus pensamientos. Y los valores en tu vida, lo que tú eres, ¿verdad?, es por los pensamientos. Ahora, hay pensamientos, te hablo de ideas, de todo lo que está en tu mente, que pasan, ¿verdad? En un día, 60,000, se me hace increíble, ¿verdad? Yo cuando lo estudié dije: ¿de verdad será tanto? Pero entendiendo todo lo que está pasando en un día. Incluso ahorita mientras yo estoy predicando, muchos están oyendo el agua y dicen: está lloviendo y tengo que hacer qué. Entonces todo lo que en tu mente está dando vueltas, otros están viendo el teléfono, están mirando el WhatsApp. O sea, son ideas que vienen de momento, ¿verdad? Alguien te distrae, algo pasa, sientes algo, ya tengo aquí, o sea, pensamientos, hasta 60,000. Entonces, viéndolo de esta manera, es real, ¿verdad? Entonces, muchos pensamientos pasan, pero otros se detienen, ¿verdad? Muchos dan vuelta o pasan solamente, pero otros finalmente se detienen en tu mente y haces lo que tú piensas. Entonces, se dice, si me pueden bajar un poquito los graves o no sé, por favor. Se dice que gran parte de estos pensamientos, y esto es solamente de los estudios que han hecho científicos acerca de la mente, gran parte de estos pensamientos son negativos. Fíjate qué interesante. Gran parte de los pensamientos que nosotros tenemos en el día y toda la serie de información, muchos son negativos, de preocupación.
Son pensamientos, ¿verdad? De venganza, de reacción en tu mente, ¿verdad? De toda la información que recibes. De hecho, Jesús dijo, y hace 8 días leíamos esta escritura, Jesús dijo, del corazón salen los ¿qué? Los malos pensamientos. Entonces, no estamos muy errados ahí porque Jesús nos habló, ¿verdad? Acerca de que del corazón salen todos los malos pensamientos. Entonces, hoy quiero hablar y quiero que podamos venir a la palabra para entender que debemos de ir avanzando y creciendo y madurando en nuestra vida cristiana al punto de cuidar lo que pensamos o por lo menos identificar nuestros pensamientos. Porque a veces nosotros ni cuenta nos damos, o sí nos damos cuenta de tanta información que tenemos, pero muchos de esos pensamientos que en la vida tú y yo tenemos son negativos, son incorrectos. Yo te decía hace 8 días, ¿verdad? Antes de que tú peques, hay un pensamiento. Así lo dice la palabra de Dios. Antes de que tú hagas algo, hay un pensamiento. Antes de una venganza, hay un pensamiento. Entonces, lo primero que tú tienes que reconocer, el punto número 1, es que lo más importante en tu vida no es tanto lo que haces, sino lo que piensas. Entonces tú debes de venir a esto, ¿verdad? Nuestros pensamientos dirigen nuestra actuación de vida. De ahí que la base, ¿verdad? Del cambio, incluso de muchas cosas en nuestra vida, está en lo que pensamos. Tenemos que renovar nuestra mente, ¿verdad? Porque muchas personas incluso desean hacer cambios en su vida, ¿verdad? Pero el verdadero cambio inicia en nuestro interior. El verdadero cambio inicia cuando realmente tú empiezas a cuidar y a controlar lo que tú estás pensando. Entonces, debes identificar cuáles son los pensamientos que tienes en tu vida. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo lo identificas? O sea, ¿cómo piensas? Solamente voy a dar algunas ideas. ¿Qué clase de persona eres, verdad? Eres de los que en la vida diaria, porque estos son tus pensamientos. Entonces, si tú eres así, eso estás pensando. Entonces, si tú no alcanzas a entender hoy que Dios quiere que capturemos, que cuidemos nuestros pensamientos, y vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Cómo vamos avanzando en este proceso en nuestra vida como cristiano, porque sí se puede. Entonces nosotros debemos de pensar cómo somos. ¿Cómo eres tú, verdad? Por ejemplo, ¿eres de los que todo lo ve negativo? ¿Eres alguien pesimista, verdad? ¿Eres alguien que todo lo estás viendo siempre bajo una perspectiva de problemas? Entonces así son tus pensamientos, ¿verdad? Pensamientos negativos, pesimistas, con problemas, ¿no? Entonces tú tienes que identificar, ¿verdad? Eres de los que a lo mejor en su mente, ¿verdad? Argumentan o en su mente tienen situaciones, ¿verdad? Pensamientos que a veces, ¿has visto a esa gente que a veces en sus pensamientos se va? Y está pensando y está diciendo y está argumentando y así están viviendo, ¿verdad? Mucha gente se enoja, pero todo nació en un pensamiento. Entonces es que le voy a decir, y es que si me dice, y es que así y así, y en tu pensamiento estás todo el día o parte del día pensando en algo o en alguien, ¿verdad? Argumentando, y si me dice yo le voy a decir, y cómo es posible, pero eso sí, estás argumentando cosas, tus pensamientos están viajando, están volando, estás teniendo cosas, argumentos, a veces cosas que no están bien, pero no tienes descanso, no aterrizas, no pones tu confianza en el Señor. Entonces mucha gente está pensando y está dando vuelo a sus pensamientos, ¿no? A veces nuestros pensamientos nos llevan a enojarnos. Por ejemplo, mira, cuando a lo mejor tú vas con alguien o con tu pareja, con tu esposo, tu esposa o con tus hijos, ¿verdad? O con tus padres, y hay una situación que se presenta, todo nace en el pensamiento. Entonces tú empiezas a argumentar, es que ¿por qué? Es que no es justo, es que ya estuvo bien. Entonces te empiezas a pensarlo, y cuando llegas al punto de que a esa persona le echas bronca
o estás enojado, o le dejas de hablar, o a lo mejor le reclamas. Todo nació con pensamientos. Pensamientos que pudiste haber capturado y que en su momento vamos a ver que se pueden sustituir. Pero esos pensamientos los tienes ahí y entonces al final llegas con tu esposo o tu esposa y le echas bronca, ¿no? Y luego dices, ¿por qué lo hice? Ay, ¿por qué se lo dije, no? Porque estabas tan mal ya en tus pensamientos, ¿verdad? Y a lo mejor si tú aprendes a capturar tus pensamientos, tendrías la posibilidad de cambiar muchas cosas, ¿verdad? Pero entonces a lo mejor somos personas que nuestros pensamientos a veces están inclinados a la preocupación. Hay gente que todo el tiempo se está preocupando. Pensamientos de temor, de dolor, de frustración, de enojo, ¿verdad? Pensamientos, ¿verdad? La gente está inclinada a eso, ¿verdad? A estar con temores, con preocupaciones. Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si no llega, y si le quitan, y si le roban. O sea, pensamientos que te estás preocupando, estás con temores, no estás en paz. Cuando podríamos nosotros capturar esos pensamientos y traerlos a Cristo, ¿verdad? Esos pensamientos a lo mejor de lujuria, de codicia, ¿verdad? Pensamientos que igual están ahí en tu mente, de lujuria, pensamientos, ideas, ¿verdad? Codicia, ¿verdad? Que están ahí y que no los capturas. Simplemente están abiertos y estás pensando, estás teniendo una mente equivocada, ¿verdad? Una mente que no agrada a Dios. Entonces de codicia, de engaño, de mentiras, ¿verdad? Hay gente que sus pensamientos tienden a estar mintiendo, ¿verdad? Y están pensando cómo argumentar y cómo le voy a decir para que no se dé cuenta. Y entonces ahí vienen los pensamientos, ¿verdad? En todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Pensamientos equivocados, como por ejemplo, a veces generalizamos en la vida las cosas, ¿verdad? Esas generalizaciones que son incorrectas, ¿verdad? Pero a veces tus pensamientos son de nunca va a cambiar, ¿no? O sea, nunca va a cambiar, ¿no? Siempre lo hace, ¿no? O sea, esas generalizaciones, pensamientos que a lo mejor son parte de tu vida, pero no los capturas porque son un engaño, ¿verdad? O simplemente pensamientos que están fuera de control. O sea, van y vienen, estás pensando en todo, en nada, ¿verdad? No hay ningún control. Ahora, nosotros debemos de identificar o cuidar lo que pensamos. La Biblia nos dice, y vamos a ver ahora sí algunas citas de la Escritura. Proverbios capítulo 19, versículo 21 dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Entonces ya lo acabamos de mencionar, ¿verdad? Muchos pensamientos, mas el consejo de Jehová permanecerá. Entonces, nosotros debemos de entender, aquí quiero tomar esta escritura para poder ver, ¿verdad? Que en nuestra mente, en nuestra vida, hay muchos pensamientos. Entonces tú eres lo que piensas, ¿verdad? Como es el corazón del hombre, tal es esa persona. Entonces tú eres lo que piensas, cómo llevas o cómo vives cada día. ¿Qué tanto estás pensando? ¿Qué pensamientos tienes? ¿Qué pensamientos te controlan, verdad? Porque tú lo que piensas o lo que hay en tu mente es lo que vas a expresar, es lo que vas a hacer. Entonces por eso el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Hace 8 días hablábamos que cómo nosotros tenemos nuestra forma de pensar, de dónde lo recibimos. Veíamos que es del mundo en el que vivimos, del ambiente en el que crecimos y de quién eres tú, ¿verdad? Finalmente eso forma tu manera de pensar. Tú tienes una manera de pensar, tú tienes una manera de ver la vida, tú tienes una manera de mirar las cosas de acuerdo a estas experiencias personales, lo que el mundo muchas veces nos ha dicho, pero la palabra de Dios dice, ¿verdad? Que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces aquí vamos a ir viendo aquí algo importante.
El versículo anterior en Proverbios decía, el consejo de Jehová permanece. Entonces, ¿cómo debo de pensar yo? Debo de entender que hay pensamientos que no agradan a Dios. Debo de entender que hay pensamientos, ¿verdad?, que si no los controlo, me van a controlar. Pensamientos que si los dejo volar en mi mente en algún momento, me pueden destruir. Son pensamientos de muerte. Son pensamientos de este mundo, son pensamientos que no edifican. Entonces, todo pensamiento en nuestra vida debiera de ser filtrado. Porque todo pensamiento viene del mundo, viene de nuestra propia carne o de Satanás mismo, ¿verdad? Que a veces puede poner pensamientos en nuestra mente. Entonces, pero también pueden venir pensamientos de lo que dice la palabra de Dios. Y ese es un punto importante. Entonces mis pensamientos pueden venir de lo que el mundo me enseña, pueden venir de lo que yo creo, de lo que yo soy, de lo que yo he aprendido, pueden venir a lo mejor en mi vida, ¿verdad? De Satanás, ¿verdad? Algún engaño, alguna mentira, o pueden venir de lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, ven conmigo esta escritura, 2 Corintios 10:5, dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Repite conmigo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces aquí la palabra me empieza a dejar ver que yo debo de capturar mis pensamientos y yo debo de llevarlos, ¿verdad?, a Cristo. Yo debo de filtrar mis pensamientos, si son pensamientos que honran a Dios o son pensamientos que no honran a Dios. A veces nosotros tenemos argumentos, fortalezas, ¿verdad? Formas de pensar. Hablando acerca de fortalezas, Pablo está diciendo formas de pensar. Es que así es, yo creo que así es. Tú tienes una forma de pensar, tú tienes una manera de pensar, tú tienes una manera de ver la vida. Entonces esos pensamientos tú debieras de venir y traerlos a Cristo y someterlos a Él y dejar realmente que ese pensamiento, si es algo que a Dios le agrada, algo que Dios quiere, algo conforme a la voluntad de Dios, o es algo que no agrada el nombre de Dios. Para poder yo identificar mis pensamientos, yo debo de empezar a ser un cristiano que conozca, que lea, que escudriñe, que medite la palabra de Dios. Si no tengo palabra de Dios en mi vida, si yo no estudio la palabra de Dios, si yo no leo la Biblia, si yo no conozco este precioso libro, entonces ¿contra qué voy a comparar mis pensamientos? Mis pensamientos tienen que ser filtrados, ¿verdad?, por lo que la palabra del Señor dice. Entonces debemos de trabajar en nuestra manera de pensar. ¿Y cómo lo hago? Cuando yo estudio y medito la palabra del Señor. Quiero que vengas conmigo a una escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 4. Y quiero que podamos ver aquí en este caso, cuando Jesús fue tentado por Satanás. Y todos conocemos la historia. Mateo capítulo 4 versículo 1 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Jesús en su carne, en su humanidad, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, yo quiero que ahí nos detengamos. Y yo quiero que por un momento me ayudes a imaginar o a pensar esta historia
de esta manera. Jesús está en el desierto, Jesús había ayunado 40 días, Jesús estaba débil en su cuerpo, ¿verdad? Y dice la palabra que el tentador, que Satanás vino, ahora permíteme verlo de esta manera, puso en Jesús un pensamiento, una idea. Lo que a Jesús se le presenta, Satanás, ahora, si fue frente a frente, ¿verdad? O como haya sido, la Biblia no nos deja ver cómo fue. A lo mejor tú te has imaginado, y yo muchas veces así también lo he pensado, que fue frente a frente. Pero finalmente hubo un pensamiento que se despertó en Jesús. Y el primer pensamiento que fue en Jesús fue: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ese pensamiento iba a producir en Jesús hambre. Ese pensamiento iba a empezar a producir en Jesús a lo mejor el deseo de actuar, de justificarlo, ¿verdad? Ese pensamiento en su mente a lo mejor podía haberlo llevado a tomar una mala decisión. Y así son los pensamientos. Los pensamientos en nuestra vida llegan y muchas veces simplemente están ahí, y ese pensamiento te dice, o tú lo tienes en tu mente, ¿verdad? A lo mejor hablando sobre el temor, sobre la preocupación. No ha llegado mi hijo, no ha llegado mi hija, son las 10 de la noche, de seguro algo le pasó, ¿no? Un pensamiento. Algo le pasó, algo le hicieron. Y entonces estás pensando, y los que piensan, ¿verdad? Y los que su mente la tienen así, muchas veces se van muy lejos. Todo empieza en un pensamiento. Ahora Jesús, ¿cómo responde? Él respondió y dijo, y siempre hemos oído esta escritura, ¿verdad? Escrito está. Jesús, ¿cómo responde un pensamiento? Lo responde con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios va a filtrar si tus pensamientos, ¿verdad?, son correctos, agradan a Dios o no, y se sustituye. Un pensamiento tú lo puedes sustituir. No es decir, no voy a pensar, no voy a pensar, no voy a pensar. No, es que tú sustituyes los pensamientos. Pensamientos de temor se sustituyen por pasajes o escritura que te habla de confianza en Dios. Pensamientos a lo mejor en tu vida de ira o de enojo se sustituyen por palabra de Dios que tú deberías de escudriñar y de tomar para tener esa paz, y entonces tus pensamientos los empiezas a capturar. Empiezas a identificar, ¿verdad?, cuáles son los pensamientos que más me gobiernan. Jesús lo que está diciendo es, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La escritura sustituye el pensamiento de Jesús. Entonces, el primer pensamiento de convertir las piedras en pan se queda a un lado, y ahora en Jesús está el pensamiento de la palabra de Dios. No solo de pan vivirá el hombre. Entonces Satanás no se queda ahí. Dice la palabra que entonces Satanás le lleva a lo alto, ¿verdad? Dice, le llevó a la ciudad y le puso en un lugar alto, en el pináculo del templo, y entonces le pone otro pensamiento. Si eres hijo de Dios, échate, aviéntate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán. Otro pensamiento. Si eres hijo de Dios, Dios te va a guardar. Si eres hijo de Dios, aviéntate, no va a pasar nada. Entonces Jesús, ¿cómo responde a ese pensamiento? Lo sustituye nuevamente con la palabra de Dios.
Y así nosotros vemos que estas tres tentaciones que Jesús tiene, ¿verdad? Él responde, escrito está. De tal manera que la palabra de Dios, escucha bien iglesia, la palabra de Dios en tu vida, cuando tú tienes palabra de Dios, cuando tú memorizas la palabra de Dios, cuando tú lees la palabra de Dios, cuando tú aprendes y meditas en la palabra de Dios, tus pensamientos pueden empezar a cambiar. Pero si no hay palabra de Dios, entonces tus pensamientos te van a controlar, porque lo que ahora Dios quiere es que la palabra de Dios te haga entender lo que estás pensando. Mira, ven conmigo al libro de Hebreos capítulo 4 versículo número 12. Ven conmigo esta escritura, y es una escritura que todos conocemos. Dice de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y me encantó cuando yo lo leí, y entonces yo busqué en una versión del lenguaje actual este pasaje para entenderlo mejor, y te lo voy a leer. Y dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, y ahí la palabra de Dios examina nuestros pensamientos y deseos, y deja en claro si son buenos o malos pensamientos. Y me gustó esta versión, porque entonces yo puedo entender que si yo tengo o yo estudio la palabra de Dios, entonces mis pensamientos van a ir siendo sometidos. Pensamientos de ira, pensamientos de lujuria, pensamientos de temor, pensamientos de argumentar cosas, de temores, de tantas cosas que tú y yo tenemos en la mente, en la medida en que la palabra de Dios, iglesia, es una realidad en tu vida, tú la empiezas a leer, a escudriñar, entonces la palabra va cambiando tu manera de pensar y se sustituye. Así es, porque entonces yo ya no tengo por qué tener pensamientos o cuando los tengo, si yo capturo ese pensamiento, yo digo: no me voy a enojar con mi esposa, porque la Biblia me enseña esto. No voy a actuar de esta manera, no me voy a vengar, no voy a responder, porque la Biblia me enseña esto. Pensamientos pueden venir a mi mente muchos, pero cuando yo capturo esos pensamientos y los filtro por lo que la palabra de Dios me enseña, entonces yo empiezo a ser maduro en mi manera de pensar. Yo empiezo a ser un creyente que no es un niño en la manera de pensar. Hace 8 días veíamos que un niño en su manera de pensar es alguien que simplemente, ¿verdad?, piensa como el mundo, se hace al molde del mundo, ¿verdad?, a sus propias experiencias, pero los pensamientos tienen que ser filtrados. Entonces es un proceso en nuestra vida cristiana, es un proceso de sustitución. O sea, yo empiezo a sustituir mis pensamientos por lo que la Biblia dice, por lo que la palabra de Dios me enseña, por lo que Jesús me enseña. Pero si yo no tengo palabra de Dios, si yo no leo la Biblia, si yo no tengo ni siquiera una Biblia, entonces, ¿cómo están mis pensamientos? ¿Cómo filtro mis pensamientos? Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, versículo número 22. Efesios 4, 22 al 24. Vamos a leerle esta escritura.
Dice de la siguiente manera, Efesios 4:22, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, escucha bien, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu Santo sea, despójate y renuévate. O vístete, ¿verdad? Despójate y vístete de la nueva o de la naturaleza en Cristo. Pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Entonces yo puedo entender que como cristianos nosotros tenemos muchos pensamientos, pero tus pensamientos deben de ser capturados y tú debes de filtrarlos o debes de aprender y memorizar la palabra para que entonces puedas discernir esos pensamientos que tienes. Si son pensamientos que agradan a Dios o son pensamientos que te llevan a la destrucción. Saben, muchos de los problemas que a veces nosotros tenemos en la vida diaria, ¿verdad? Todo nació con un pensamiento. Un pecado nace con un pensamiento. Ves a alguien, a una chica guapa, y entonces el pensamiento está ahí. Ahora, si tú capturas el pensamiento de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, entonces sustituyes esa idea por lo que la Biblia dice. Y entonces puedes vivir, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Poniéndonos la naturaleza de Cristo en nuestra vida. Pero si no hay palabra de Dios, entonces lo que va a suceder es que ese pensamiento viene y te dice, pues no pasa nada, pues nadie se va a dar cuenta, pues al final de cuentas todos lo hacen. Y tú dices, pues sí. Y cuando te das cuenta, entonces ya has cometido un pecado, una acción que te lleva a fracasar en la vida. Entonces todo viene de nuestros pensamientos. De hecho, así lo dice la Escritura. Mira, el libro de Hebreos capítulo 5. Ven conmigo esa escritura. Hebreos capítulo 5, y con esto quiero ir aterrizando y concluyendo esta noche. Dice de la siguiente manera el apóstol. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño. ¿Cómo es un niño espiritual? ¿Cómo piensa un niño espiritual? Tiene poca palabra de Dios. Es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué es inexperto? Porque es niño. No conoce mucho de la palabra porque es niño. Pero un niño tiene que crecer. Un creyente y todo creyente debe de ir madurando en su vida cristiana. Entonces sigue diciendo Pablo, el apóstol que escribió Hebreos, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Porque la palabra de Dios, como leíamos, que la palabra de Dios penetra más que toda espada de dos filos y discierne el corazón, y discierne y separa los pensamientos, lo que es bueno y lo que es malo. El que es maduro, el que está madurando en la fe, sus pensamientos los filtra de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, de acuerdo a lo que la Escritura está. Entonces, tú puedes tener muchos pensamientos en un día, pero si tú tienes palabra de Dios, entonces tú puedes ir sustituyendo, porque la vida cristiana se trata de sustituir esos pensamientos erróneos por pensamientos correctos. A lo mejor yo antes mi pensamiento era, ¿verdad? Yo voy a tratar a mi esposa de una manera. Yo así creía.
Pero cuando vengo a Cristo y la palabra de Dios me enseña cómo debo de tratar a mi esposa, sustituyo el pensamiento antiguo por el pensamiento correcto. De amarla y cuidarla y tratarla como vaso frágil. Y todo lo que la Biblia me enseña, yo voy sustituyendo mis pensamientos. Para mí antes a lo mejor ciertas cosas, ciertos pecados, ciertas mentiras, ciertas acciones finalmente no tenían ningún problema. Pero cuando tengo palabra de Dios, entonces yo empiezo a filtrar mis pensamientos y me doy cuenta que a Dios no le agradan. El que es niño en la fe, el que es inmaduro en su vida cristiana, tiene pensamientos diferentes al que es maduro en la fe. Y tu manera de pensar delata, ¿verdad? Finalmente, quién eres, lo que vas a hacer y la manera en que vives en tu vida cristiana. Porque lo que piensas es lo que eres. Y lo que piensas es lo que vas a filtrar en tu vida. O sea, muchas cosas pueden venir, pero yo puedo decir, Señor, sustituyo. Cuando en mi vida, y yo te lo comparto como un testimonio personal, a veces cuando yo empiezo a tener pensamientos no correctos, inmediatamente yo tengo versículos en mi mente, ¿verdad?, de memoria, y empiezo a pensar o a recitar en mi mente versículos de la Biblia. Tú guardarás, por ejemplo, ¿no?, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y hay textos que son como míos de batalla, ¿verdad?, que cada vez que vienen pensamientos incorrectos, yo los saco y sustituyo. Y sucede. Sustituyo esos pensamientos equivocados por la palabra de Dios. Y entonces avanzo en mi vida cada día. Cuando vienen pensamientos de temor, ¿verdad?, situaciones que a lo mejor puedo empezarme a preocupar, a angustiarme, porque todos lo tenemos. Entonces yo tengo versículos en mi mente, de memoria, ¿verdad?, que yo los empiezo a declarar. Él es mi ayuda, Él es mi fuerza, Él me ha dicho que va a estar conmigo. Entonces yo empiezo a tomar la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios realmente llena mi vida, entonces yo puedo discernir esos pensamientos incorrectos que no agradan a Dios, de esos pensamientos que verdaderamente son y honran el nombre de Dios. Esta tarde, esta noche, yo quiero invitarte para que esta palabra tú la puedas reflexionar, porque sabes, tenemos que entrar todos en esta realidad. No puedes dejar que tus pensamientos vuelen, que tus pensamientos sean cualquiera. ¿Cómo los controlo, pastor? ¿Cómo quito estos pensamientos malos en mi mente? No puede ser diciendo, no pienso, porque pues lo piensas. Pero cuando lees la palabra, cuando meditas en la palabra, muchas veces a mí me pasa que yo estoy leyendo mi Biblia y hay un versículo que me atrapa, es como que se te revela, ¿verdad? Y dices, ay, ese versículo, y yo lo voy a memorizar, yo lo voy a tener, ¿verdad? Porque ese versículo bendice mi vida. Entonces, si somos cristianos, debemos de leer nuestra Biblia. Debemos de escudriñar nuestra Biblia. Debemos de meditar en la palabra de Dios. Por favor, te lo ruego. No seas un cristiano que nada más viene cada domingo o miércoles y no tienes ni Biblia propia. Dices, pero soy cristiano. No hay crecimiento. La palabra de Dios va a ayudarte a discernir y a separar tus pensamientos. Entonces yo quiero invitarte esta tarde, esta noche, para que nosotros podamos orar. Y este es un tema que yo quiero animarte para que tú puedas llevarte de tarea. Captura tus pensamientos. Piensa en qué piensas. Filtra tus pensamientos. Identifica en qué piensas más. ¿Qué te tiene más tiempo con esos pensamientos? Y cuando ya lo has capturado, lo has identificado, entonces empieza a sustituirlo por la palabra.
Y empieza a decirle: Dios, ayúdame. Y lee la palabra y deja que la palabra llene tu corazón, llene tu vida. Y entonces puedas sustituir esos pensamientos por pensamientos correctos. Si yo pienso la palabra, entonces voy a poder hacer las cosas bien. Porque la palabra de Dios es mi manual. La palabra de Dios, en ella hay sabiduría y hay dirección. Entonces yo quiero invitarte a que cierres tus ojos. Y vamos a orar. Y es ahí donde esta palabra nuevamente viene a nosotros y nos dice, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en ella. De día y de noche. Este libro de la ley lo meditarás. Cuando le dice Dios al pueblo de Israel: y lo enseñarás a tus hijos. En el camino, al levantarte, al acostarte, en todo lugar, en tus postes lo pondrás. Es porque la palabra nos ayuda a vivir de manera diferente. Señor, esta noche te pedimos perdón. Perdónanos porque a veces nuestra manera de pensar y nuestros pensamientos, Señor, son tantos y son malos. A veces negativos, inclinados al temor, inclinados a la angustia, inclinados a tantas cosas, Padre, al pecado, a la codicia. Señor, perdónanos y ayúdanos de verdad a caminar y a crecer en nuestra vida espiritual. Que podamos tener tu mente, podamos renovar nuestra mente por medio de tu palabra, podamos cambiar nuestra manera de pensar, podamos creer a tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú despiertes en nosotros esta realidad. Cada día, Señor, cada día escudriñar tu palabra, cada día meditar en ella, cada día, Señor, y cuando nos demos cuenta, Padre, hay palabra tuya en nuestro corazón. Hay palabra que nos ayuda a vencer esos pensamientos de temor, esos pensamientos de duda, esos pensamientos de angustia, esos pensamientos de desesperación o de reacción o de venganza o de ira. Señor, hay tantas cosas que no te honran. Pero cuando hay palabra, Señor, qué fácil es que venga tu palabra y tu Espíritu, Señor, nos ayude a recordar, como acabamos de leer en la Escritura, y entonces tu Espíritu nos renueve los pensamientos, Señor, como Jesús lo hizo. Escrito está. Sustituyó el pensamiento, la tentación, sustituyó por la palabra de Dios. Dejó a un lado la tentación y la palabra fue la que le llevó a caminar y a tomar decisiones. Te pido que nos bendigas, te pido que nos ayudes, que en esta área en verdad podamos trabajar como tus hijos. Te pido que nos bendigas, Señor, en el nombre de Jesús. Y antes de terminar esta noche, yo quiero también invitar y decir a las personas que hoy nos visitan por primera vez. Y si es la primera vez que vienes y a lo mejor nunca has dejado que Jesús tome el control en tu vida, Él quiere bendecirte. Y no es una coincidencia que hoy estés aquí, incluso que hayas escuchado esta enseñanza. Él te ama. Y hoy quiero invitarte a que ahí en tu lugar hoy le digas a Jesús: Señor Jesús, necesito de ti. Señor Jesús, perdóname por todo pecado, por toda ofensa, y yo quiero que tú tomes el control de mi vida. Deja que Él sea quien tome el control de tu vida. Abre tu corazón. Y Señor, te pido que tú bendigas a las personas que nos visitan y que bendigas a tu iglesia. Y oramos para que ahora tú nos lleves con bien, papi, a nuestros hogares, que nos guardes de regreso, que tu protección, tu cuidado sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.
y que el resto de esta semana podamos ver tu gracia y tu favor en todo lo que hacemos, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Y llévate esta palabra en tu corazón y trabaja en ello y deja que la palabra cada día pueda llenar tu vida. Que el Señor te bendiga. Estamos despedidos.